Chile fue el primer laboratorio de América Latina donde se implementó el nuevo neoliberalismo con la escuela de los Chicago Boys. Este capitalismo financiero se saltea el eslabón del trabajo, es decir, lo que suma capital es la especulación financiera y el endeudamiento de los sujetos y de las sociedades. Eso es lo que genera capital, ¿no? Antes, ¿cómo era el circuito? Con el otro, el capitalismo industrial. Tenemos el capitalista, el trabajador, lo que los marxistas decían plusvalía, ¿no? Que es el excedente económico que engrosaba las arcas del capitalismo. Bueno, todo ese sistema se saltea el trabajo y es el capital, ¿no? Que genera capital. Entonces, cuando en los 90 cae el muro de Berlín, Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra, dijo de aquel entonces, que dijo algunas frases que escúchenlas porque son determinantes para comprender la época hoy. Por un lado dijo, no hay más alternativa que el neoliberalismo. Después dijo, la sociedad no existe, existen los individuos. O sea que todo lo que viene de justicia social, todo eso afuera, ¿no? La sociedad no existe, existen los individuos. Después dijo una frase que es terrible, dijo, la economía es solo el método, el objetivo es el corazón y el alma de las personas. Ahora, con el argumento de que la copa iba a derramar en algún momento, que sabemos que eso fracasó, que no es cierto, ¿no? Que los ricos se tenían que enriquecer, ¿no? Y los pobres enriquecer a los ricos, porque en algún momento iba a derramar y nos íbamos a enriquecer todos. Bueno, no pasó eso, mentira. Entonces, lo que pasa en realidad es que a mayor concentración, mayor concentración. Es decir, la riqueza se concentra cada vez más en menos manos. Y esta es una característica del neoliberalismo. Entonces, en esta línea que estoy explicando, tenemos los medios de comunicación de masas, que son corporaciones concentradas. Entonces, ustedes saben muy bien, porque lo dijo Jauretche, que el que controla las comunicaciones tiene el poder, es el dueño de la realidad, porque es el dueño del sentido común, ¿no? Es decir, no solo de la economía, sino de toda la cuestión simbólica, de la opinión pública. Es como el dueño de los diccionarios, ¿no? Claro, entonces fíjense, entonces el problema del neoliberalismo y la concentración de la riqueza no es solo un problema económico, también es un problema simbólico de democratización de la palabra. Entonces, en este neoliberalismo no solo se trata de la economía, sino también del control de las personas, del control de la subjetividad, de las formas de vida y del deseo de las personas. Entonces, como dijimos, los medios de comunicación son empresas corporativas concentradas que son los dueños de la realidad, vamos a decir, del sentido común, y forman cultura de masas. Yo les voy a explicar en pocas palabras lo que es la cultura, la masa. Porque uno dice siempre masa, masa, la masa, etc. Pero la masa es un dispositivo que Freud lo estudió, lo toma del nazismo. Cuando Perón trae la masa fue una novedad, pero esa masa en algún momento se transformó en pueblo, ¿no? Entonces, la masa no es igual al pueblo. Hoy no vamos a hablar de eso, es otro tema, pero yo les voy a contar cómo es la estructura de la masa. Freud saca la estructura de la masa de la religión.
Entonces lo toma de ahí y del ejército. Entonces dice, hay un ideal, ¿no? Y todos los individuos se identifican a ese ideal y se unifican. Entonces la masa, en verdad, no es una categoría política, vamos a decir, ¿no? Con eso no le quito mérito a la masa, no estamos hablando de eso. Una cosa es masa y otra cosa es pueblo. Pero la masa es un sistema como homogéneo, ¿no? Es sugestivo, es idéntico a la hipnosis. La masa es idéntica a la hipnosis. Entonces fíjense qué poca racionalidad hay en la masa, ¿no? Entonces, es un sistema de identificaciones y de creencias. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la masa? Porque los medios de comunicación concentrados forman cultura de masa. Y esa característica es la sociedad neoliberal actual, la masa. Que es el modo social paradigmático del nazismo y del neoliberalismo también. Entonces, ahora, una de las características de la masa es la obediencia. Es la obediencia. Obediencia al líder. Entonces, el yo de las personas queda debilitado y las personas quedan en posición de servidumbre. Pero todo esto es inconsciente, uno no se da cuenta, ¿no? Que acata, que obedece. Entonces, a partir del neoliberalismo, las democracias sufrieron como un cambio, una mutación. Dejaron de ser el escenario privilegiado del debate común para transformarse en la manipulación de las voluntades e imponer la obediencia de los ciudadanos que se creen libres. ¿Hasta acá me siguen los razonamientos? Bueno, entonces, mi conclusión es que la masa neoliberal le da consistencia al poder y es funcional al poder, y la masa es incompatible, no conviene a un sistema democrático. Entonces, los que estudiamos la cultura neoliberal pensamos que el neoliberalismo no es solo un modelo económico, es un modelo económico, pero no es solo un modelo económico, sino que implica un cambio, esto es fuerte, un cambio antropológico, un cambio en la condición humana, que es el neoliberalismo es la producción de un hombre nuevo. Entonces, tiene otra característica este dispositivo de poder neoliberal, que se va apropiando de los gobiernos, se va apropiando de las democracias, se va infiltrando de la vida en general, y su mayor triunfo es que logró la colonización de la subjetividad. Ese es el mayor triunfo. Entonces, la colonización de la subjetividad es justamente este individuo que habita en la masa, que obedece compulsivamente a algunos imperativos. ¿Cuáles son? Consumo y rendimiento ilimitado. Entonces, ahora ya nos vamos a ir acercando al tema de la deuda externa y de la deuda. Entonces, yo les pregunto, si es un sistema organizado por el consumo, con un imperativo que dice consume, todo el tiempo consume, uno ni se da cuenta y va de vacaciones al all inclusive, ¿y en qué consiste? Consumo ilimitado, ¿no? Ir al shopping, consumo, todo el tiempo. No es casualidad que hay aumento de todas las patologías que tienen que ver con el consumo, ¿no? Con las adicciones, con los jueguitos ahora, ¿no? Etcétera. Todo es consumo. Entonces, todo este consumo es un imperativo neoliberal. Entonces, ¿cómo se logra
mantener ciertos niveles de consumo, porque vivimos en este imperativo del consumo, en una época de crisis. ¿Cómo se hace? Bueno, pues bien, con el endeudamiento del país y el endeudamiento de las personas. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, hay que aumentar las privatizaciones, ajustar, tomar deuda. ¿Y a quién se le pide? A los organismos internacionales de crédito. Las deudas de los estados, ¿quién las paga? Los trabajadores. ¿Quién la paga? Los desocupados, los jubilados, la clase media. Somos todos deudores. Ahora, la deuda también hay que entenderla como la falta. Cuando uno está en deuda, está en falta. Entonces, ¿qué sucede en la sociedad? Somos todos culpables. Todos los culpables, nos sentimos culpables. Se forma una subjetividad deudora, que se siente culpable. O sea, ¿ven que hay una relación entre deuda y culpa? Entonces, esa tensión del deudor se incorpora, se introyecta, se convierte en un sentimiento de culpa que se impone, una culpa generalizada. Entonces, fíjense que la deuda no es solo económica, tiene muchas aristas. Una cuestión es la económica, pero otra cuestión es la subjetiva. Entonces las deudas son un instrumento para el colonialismo y también para el disciplinamiento social. Entonces, los medios de comunicación instalan frases que la masa repite como un eco. Por ejemplo, vivíamos en una fiesta, el problema es que gastábamos más de lo que podíamos, el problema es la maquinita, el problema es que vivíamos demasiado bien, el problema es que alimentamos vagos, que viven con la nuestra. Fíjense como toda la sociedad repite esas frases, que la escuchan de los medios de comunicación. Entonces, repiten porque repiten sin pensar, no repiten como un eco. No hay una elaboración racional. Entonces, en la cultura neoliberal, organizada por la libertad del mercado y la lógica empresarial, toda la cultura se transforma en un mercado. Se pueden vender órganos, se pueden vender votos en el Congreso, todo se va transformando en mercado. Nosotros nos transformamos en capital humano, ahora somos capital humano, ¿no? Entonces, también están los que ya no rinden, los viejos, los discapacitados, no rinden, ¿no? Entonces son saldos, mesa de saldos. Aparecen figuras empresariales, aparece la figura del gestor, aparece la figura del empresario de sí, la meritocracia, sos el dueño de tu vida depende de ti, te lo dan como un progreso, como una categoría de la modernidad, cuando en realidad es ausencia de Estado, ¿no? De los Estados sectores, arreglate solo es. Entonces, el ideal del neoliberalismo es el individuo, el individualismo. Todo lo que es servicio social todo eso va mutando a lo individual, a seguros individuales, a lo privado, se impone la flexibilización laboral, se debilitan todos los derechos del trabajador, etc. Todo esto se presenta como un progreso, como lo moderno, ¿no? En realidad es un verdadero retroceso en términos de derechos. Ahora, me avisan la hora, ¿eh? Lo que... Sí. Las 6 de la tarde. Entonces voy redondeando porque tenemos un tiempo para... Todos somos culpables. Bueno, al final es eso, ¿no? Todos somos culpables, todos siempre, hagamos lo que hagamos, vamos a estar en falta, ¿no? Siempre nos vamos a sentir que No somos todos culpables. Claro.
pero nos hacen creer que somos todos culpables, que siempre falta, que hay una exigencia ilimitada que la terminamos creyendo. Entonces, bueno, pero acá me dicen que tengo que ir terminando. Lo hacen creer. Me había preparado mucho más para contarles, pero hoy no vamos a tener tiempo. Lo que sí les digo es que la cosa se complicó. Lamentablemente se complicó porque el neoliberalismo se hizo anarcocapitalismo, que es esta novedad que usamos ahora, ¿no? Y además del capitalismo financiero tenemos un capitalismo tecnológico, que es toda la historia con las redes sociales, un candidato que surgió de las redes y de los medios. Pero más que anarcocapitalismo tenemos un narcocapitalismo. Por supuesto, pero yo digo cómo se autopercibe el presidente. Entonces tenemos cada vez más problemas, ¿no? Porque este capitalismo ya se hizo, financiero se hizo tecnológico, tenemos las redes sociales, tenemos el fenómeno de la ultraderecha que es global, con características locales también. Entonces, bueno, que eso nos obliga a repensar todo. Tenemos que volver a pensar la política, el Estado, la democracia, porque la rebeldía quedó del lado de la derecha y nuestra política se convirtió en aburrida. Así que, bueno, eso, hasta acá nomás.